Vamos a seguir considerando lo que hemos hablado sobre esta corrupción que hay en el mundo y que, como les decía ya hace 3 semanas, necesitamos mirar cómo ha sido todo el desarrollo del pecado, que es lo que el diablo ha usado para llevarnos a la comisión de todas esas transgresiones de la ley. Vamos a leer en el Génesis, en el capítulo 4, y a partir del versículo 3. Y dice así: y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, que cayó su semblante. Entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahora, hablando de lo que pasó con Caín, que es lo que nosotros necesitamos mirar o atender, Dios nos hace saber que la condición de Caín, la forma de vivir, era una vida impía, ¿no? Y la forma en que lo sabemos es por lo que dice Primera de Juan en el capítulo 3, que las obras de Caín eran malas, ¿no? Que esa fue la razón por la que mató a su hermano. Así es de que lo que nosotros necesitamos mirar es lo que es la impiedad, que es lo que hace que una persona pueda, ahora sí, estar ofreciendo ofrendas a Dios, sacrificios a Dios, pero no tener ese temor de Dios, no tener ese respeto hacia el Señor. Y entonces por eso creo que es importante el que, atendiendo a lo que Dios nos enseña en este pasaje y a lo que pasó naturalmente con Caín, nosotros aprendamos de qué es lo que nos está rodeando y que naturalmente tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos. Ahora, vamos a leer en el Salmo 36. A partir del versículo 1. Dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino lo bueno. El mal no aborrece. Bueno, esa descripción de lo que es un pecador, una persona impía, que sobre todo hablando de los pecadores, Dios hace también una distinción, porque hablando de pecadores, todos, necesitados de la gracia todos, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero una de las cosas que Dios nos hace saber es cómo hay diferentes actitudes ya en la práctica del pecado. Y entonces por eso aquí dice la iniquidad, es decir, los actos que comete un impío, me hacen saber que no tiene temor de Dios. O sea que
Lo que menos tiene es él. Y pensando en Caín, podemos darnos cuenta de esto. ¿Cómo es que no había temor de Dios en él? Que para decirlo así, portándose mal, haciendo cosas como están descritas aquí, como lo que habla es iniquidad, es fraude, y que ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Por eso, cuando lo describe allí el apóstol Juan, sus obras eran malas. Todo lo que hacía tenía ese sello. Y no pudiera decir tal vez algunas cosas las hacía mal. No está hablando de que haya realizado mal alguna actividad, sino que lo que él llevaba a cabo, la intención para llevar a cabo las cosas era mala. Todo el tiempo estaba con ese sello. Y esto es por lo que el Señor nos habla y dice, pues está en su cama y está meditando maldad. Y entonces, por eso dice, está en camino no bueno. El mal no aborrece. Es algo a lo que le va a dar oportunidad de darle vueltas y vueltas, y que por eso los mismos hombres hemos llegado a descubrir cómo si es que existen lo que llamamos las agravantes, y una de ellas es lo que llamamos la premeditación, algo que quien comete una falta estuvo buscando cómo hacerlo, preparándose para cómo cometer el delito, y naturalmente también buscaba la forma de poder cometer el delito, y en esto te dice de que su iniquidad no será hallada y aborrecida, buscando actuar de tal manera que su actuación quedara encubierta, que no fuera fácil darse cuenta de que estaba pecando. Y entonces, ¿hasta dónde puede llegar esa falta de temor de Dios, esa impiedad? Bueno, al punto de esto que estamos hablando el día de hoy, de poder presentarse delante de Dios, de estar ofreciéndole a Dios una ofrenda, y que no importarle que le esté ofreciendo con manos sucias, ¿no? Con un corazón también sucio, impío. Y por eso creo que es interesante el poder pensar en lo que Dios nos habla, de cómo la impiedad va a ir dejando toda esta huella, va a ir manifestándose en todo este sentido. Ahora, creo que dentro de las cosas que Dios nos da la oportunidad de saber al respecto, también está el hecho de cómo el impío tiene toda una forma de proceder. Vamos a Proverbios. Al capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 8. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Dios. Naturalmente la oración de los rectos es su gozo, pero aquí estamos hablando de la impiedad. Y entonces, esta es la razón por la que Dios rechazó el sacrificio de Caín, por la impiedad en la que él vivía, y que él pensaba, como algunos lo hacen, que creen que por haber ofrecido algo, un sacrificio a Dios, ya con eso Dios tiene que estar contento y no importa cómo vivamos. Dios nos ha hecho saber con toda claridad y siempre que Él nos ha llamado a santidad, y que entonces, si algo le importa,
es que nosotros caminemos conforme al deseo de su corazón, no al nuestro. Ahora, en el capítulo 11 de Proverbios, vamos a leer un versículo que tiene que ver con algo que el Señor habló con Caín, algo que habló con Caín. Y miren, es el versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Pero sobre todo hablando, estamos en el 11, perdón, el 10, es el 10, estoy aquí viendo el 11. Bueno, entonces, ¿ya lo encontraron? Y el 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Lo que hizo Caín es que realmente él no dio a saberle a Abel el odio, el aborrecimiento que ya le tenía, a causa de lo que él había provocado, de lo que él había propiciado. Y dice en el 11, en el versículo 18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá ganador. Sobre todo porque lo que uno necesita ir mirando es cómo al vivir en esa impiedad, en esa falta de temor de Dios, pues lo único que va propiciándose es que todo es falso, todo es mentiroso, todo se maneja de acuerdo a la maldad con la que la persona se conduce, ¿no? En el capítulo 13, en el versículo 6, Dios nos hace saber esto: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Y uno diría, ¿por qué esos arranques de la gente? ¿Por qué esa forma de proceder tan violenta, tan descontrolada, tan desubicada? Bueno, tiene mucho que ver con esto que el Señor dice. ¿Por qué? Porque finalmente, ahora sí es como determinadas sustancias en el organismo humano le causan un efecto. Ahora sí que, aprovechándonos de Luzma, la vamos a invitar a un café cargado para que no duerma en 72 horas, ¿no? Pero hablando de que hay un efecto, hay ciertas sustancias que nos causan un efecto. Pues a nuestra alma la impiedad la trastorna. Y una de las cosas que describe el Señor ahí es cómo huye el impío sin que haya quien lo persiga. Es decir, entonces se cuida hasta de su sombra, todas las cosas están ahí. Lo más interesante dentro de lo que leímos allí en Génesis 4 es que cuando Dios rechaza el sacrificio de Caín, y ustedes dirán, ¿usted no había venido ofreciendo? Sí, sin duda lo había hecho. Pero, ¿qué se necesita para ofrecer una ofrenda de productos del campo? Esto es dar lo mejor y estar en impiedad. No, a lo que estoy preguntando tiene que ver con que no se ofrece en cualquier momento. Primero hay que preparar la tierra, hay que sembrar, hay que estar
cuidando su desarrollo, desherbando, para llegar el momento de la cosecha. En todo ese tiempo, el comportamiento de Caín no fue bueno, fue impío, fue pecaminoso. Y una de las cosas, por eso les decía, interesantes, es que hay quienes, después de haber vivido mal,